Mi conferencia, el título es El mundo de Magallanes y Elcano antes y después de la vuelta al mundo. Y lo que voy a hacer es, como todo el mundo sabe, es un hecho histórico sin precedentes. Es la primera vez que se da la vuelta al mundo. Se circunnavega. Es decir, que es posible, si se piensa que el mundo es una esfera, es posible darle la vuelta navegando. Eso es algo que de alguna forma cambia la percepción. Ellos también, otro de los grandes logros que consigue este viaje es que descubren que el mundo es mucho más grande de lo que se piensa. Colón y muchos otros pensaban que las Indias estaban ahí al lado, muy cerquita de España, que bastaban unas semanas en barco y ya se llegaba a las Indias, a ese mundo de las especies, de las riquezas, que tanto aspiraban los europeos cuando leían a Marco Polo y sabían por las noticias de los mercaderes lo que había en Extremo Oriente. Magallanes y Elcano encuentran la ruta para llegar a las Molucas. Es un hecho histórico, es la primera vez, es algo trascendental y que merece la pena ser celebrado, recordado, uno presumir de ese hecho. Pero yo creo que también merece la pena ser comprendido. Y para comprenderlo necesitamos ponernos en el contexto histórico. Y como cualquier hecho histórico, necesitamos, en este caso, retroceder 500 años, justo 500 años hacia atrás, y darnos cuenta de cuáles son las noticias. Hoy lo tenemos muy sencillo, leemos algo, lo conectamos, comprendemos la realidad porque sabemos conectar unas cosas con las otras. Difícilmente vamos a entender qué significa el viaje de Magallanes y Elcano si no conocemos también todo lo que ocurre alrededor. Y aunque es verdad que hace mucho tiempo, es casi la antigüedad para alguno, en realidad a principios del siglo XVI están ocurriendo muchísimas cosas. Tantas que yo no voy a tener tiempo en esta conferencia para hablar de todas ellas. Pero afortunadamente este es un ciclo y hay otras 2 conferencias más que podrán profundizar en temas en los que yo no voy a tener tiempo de hacerlo. Por lo tanto, lo que voy a contar va a ser algo así, si me permiten, un símil como un tráiler. Una serie de visiones de qué es lo que estaba aconteciendo. Y la mejor forma de comenzar y darse cuenta de cuáles las circunstancias en las que se produce el viaje y también las dificultades a las que estos hombres tuvieron que enfrentar es pensar en uno de los protagonistas de la historia. Comenzar por uno de ellos, en este caso Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta es un hombre del Renacimiento. Es una persona, como se define a él, que coge y lee todo lo que cae en sus manos. Es alguien que se beneficia del hecho de que la imprenta ha sido inventada no hace mucho y está en plena expansión. Él lee y quiere escribir un libro que asombre al mundo, quiere la gloria y quiere hacerlo viviendo aventuras. Y esas aventuras las quiere vivir enrolándose en una expedición. Tiene don de gentes y se lleva muy bien en los ambientes diplomáticos. Consigue que el nuncio del Papa en España le haga un hueco, le escriba unas cartas de recomendación y cuando se entera de que Magallanes en 1518 está a punto de comenzar esta aventura de ir hacia Occidente, tratar de encontrar un camino a las Molucas, pues consigue entrar en el barco que comanda el propio Magallanes, en la Trinidad. Y Antonio Pigafetta llega al barco cargado de papeles. Y para quienes son expertos navegantes y manejan una nao, un galeón, gente con papeles que no sabe cómo se llaman los instrumentos básicos, los materiales básicos de un barco, son un estorbo. Por lo tanto, al principio Magallanes no le recibe demasiado bien, pero tiene don de gentes y es un experto que le interesan las lenguas y será un lenguaraz muy importante cuando lleguen a esas zonas donde no se habla
el idioma que hablan los que van en esa expedición, el castellano, el portugués. Y Pigafetta recogerá, escribirá todas las palabras, nos transmitirá no solo un relato, sino también un diccionario de muchos de los términos que utilizaban las gentes con las que se van encontrando. Quiero leer uno de los pasajes de esa obra que terminará escribiendo. El miércoles 28 de noviembre de 1520 dejamos el estrecho para entrar en el mar Pacífico. Durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho. El bizcocho es salvado de trigo, ni siquiera trigo, que se fabricaba, es el alimento, los hidratos de carbono básicos de la alimentación de los navegantes del siglo XVI. Se cocina y es repugnante, pero es repugnante ya cuando se fabrica, cuando se embarca. Dice Antonio Pigafetta, comíamos bizcocho a puñados, aunque no se puede decir que lo fuera, porque era solo polvo mezclado con gusanos que se habían comido lo mejor y lo que quedaba apestaba a orines de ratas. Bebíamos agua amarilla, pútrida, desde hacía tiempo, y comíamos las pieles de buey que están sobre el palo mayor para impedir que se dañen las jarcias. El sol, la lluvia y el viento las habían puesto durísimas, pero las sumergíamos durante 4 o 5 días en el mar y luego las poníamos un rato sobre las brasas y nos las comíamos. Muchas veces tuvimos que comer el serrín de las maderas. Las ratas se vendían a medio ducado cada una y había poquísimas. Pero la mayor desgracia de todas fue que a algunos hombres se les inflamaron las encías de tal modo que no podían comer y se morían. A causa de esta enfermedad murieron 19 hombres de los nuestros, el Gigante y un indígena de la tierra del Bercín, que es como se llamaba entonces al Brasil. 25 o 30 hombres padecieron dolores en los brazos, en las piernas o en otros lugares, de modo que pocos quedaron sanos. Gracias a Dios, yo no tuve ninguna de estas enfermedades. Leyendo esto uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué esta gente se enroló en algo, en una aventura como esta? ¿Por qué se jugaron la vida? ¿Qué les motivó? Y eso nos obliga a retroceder un poco más en el tiempo. No 500 años, sino un siglo más. En el siglo XV, los historiadores económicos hablan de que se produce lo que llamamos la revolución comercial. Si hoy alguien inventara una máquina que convirtiera el trigo en madera o el pescado en hierro, habría que ponerle un pedestal y lo llamaríamos el inventor más famoso del mundo. ¿Dónde está esa máquina? Afortunadamente no es necesario ni esa tecnología ni esa máquina, porque tenemos algo que hace exactamente eso, que es el comercio. Y de eso se dieron cuenta los europeos en la Edad Media. El problema es que llegó la peste negra y acabó con un tercio de la población europea, con casi la mitad en algunos lugares, y se interrumpió esa expansión. Pasada la peste, en el siglo XV, se retoma esa energía y se invierte en trasladar mercancías, en mover mercancías, en hacer transacciones, y eso ocurre en las ciudades, pero también en el campo se utilizan los ríos y, por supuesto, se utiliza el mar. Por eso se construyen nuevos barcos, se avanza en tecnología que permite que los barcos sean más grandes, que naveguen más rápido, mejores velas, mejores instrumentos que los hacen más resistentes y más conocimientos a través de las estrellas para orientarse en un lugar donde no hay referencias. Toda esa expansión comercial necesitaba de algo muy básico, que es el dinero, porque con el dinero las transacciones se hacen más rápidamente. Por lo tanto, tener monedas era una ventaja. Y esas monedas en una época, en esa Edad Media, comienzos de la Edad Moderna, ese dinero tiene que estar fabricado de metales preciosos, de oro y plata, porque la gente no se fiaba de unos de otros como hacemos hoy. Por lo tanto, el papel no era una buena solución. Hoy tenemos billetes o tenemos plástico, pero en esta época es necesario el oro y la plata. El problema que tenía Europa es que la plata no estaba produciendo plata al ritmo que crecía la población y su economía. Había menos plata de lo que se demandaba. Había minas en el Tirol, había minas en Hungría,
pero eran insuficientes. El oro no se producía, había pequeñas explotaciones, pequeñas vetas, apenas nada. El oro llegaba de África, sobre todo del Sudán, y también de la zona de Guinea, pero tenía que atravesar ese inmenso desierto, el Sáhara, y lo hacía de forma intermitente. Y muchas veces, cuando el oro llegaba a Trípoli o llegaba, por ejemplo, a la península ibérica a través del Reino de Granada, pues lo hacía de forma escalonada y encarecido, y había que intercambiarlo por plata, con lo cual la masa monetaria no aumentaba, se quedaba igual. No era una solución. Y además había una salida de metal precioso hacia Oriente, porque la balanza de pagos de los europeos con Asia era deficitaria. Europa importaba más de lo que exportaba, quizá porque la tecnología en aquel momento estaba en Asia y no tanto en Europa. La diferencia había que pagarla con metales preciosos, con lo cual se drenaba oro y plata hacia Asia. La producción de metales y la monetarización de la economía no interesaba solo a los mercaderes, también a los reyes, porque en el siglo XV empiezan a crearse estas monarquías poderosas que tratan de aunar esfuerzos, unir territorios, y por lo tanto los reyes saben muy bien que cobrar impuestos en moneda es mucho más fácil que hacerlo en especie. Y además, para pagar a sus ejércitos o construir esas administraciones necesarias para construir verdaderos estados, los estados-nación, es necesaria la moneda. Por lo tanto, sin moneda o con la moneda escasa, muchas veces se tenía que acuñar cobre. Y eso aumentaba la circulación, la velocidad de circulación del dinero, y eso aumenta los precios. Aumento de precios, metal precioso más escaso, mayor población. Europa suspiraba por los metales preciosos. Y quienes fabricaban estos o quienes producían estos metales en esas minas del Tirol o en Hungría, como les decía, son financieros o mineros alemanes. Y en el caso de las minas del Tirol drenan ese metal precioso hacia la salida natural, que es el mar, y es Venecia. Venecia es el centro por excelencia, el centro comercial, la ciudad comercial más importante del Mediterráneo, pero también de Europa, en competencia con las ciudades del norte en los Países Bajos, también muy ricas. Venecia controla el comercio. Se llega a decir que Venecia tiene una flota mercante de 3.000 navíos, 200 galeras que defienden ese comercio, tienen claves comerciales en el Mediterráneo oriental y está en pugna continua con los genoveses. Génova y Venecia se disputan el comercio y, sobre todo, el comercio de las especias. Las especias era una obsesión, otra obsesión de los europeos. No solo porque me refiero a la pimienta, al clavo, a la nuez moscada, al jengibre, a la canela. En los libros de cuentas de los mercaderes europeos italianos de la Edad Media se llegan a listar hasta 300 tipos de especies diferentes. En las casas de los nobles, en los mercados, se discute muchas veces si la especie que viene por tierra, a través de la ruta de la seda, es mejor que la especie que viene por mar, por el Nilo, por el mar Egeo, por el mar Rojo. Tienen sabores distintos. Por supuesto, como la sal, es fundamental como condimento y además está de moda. Tiene, podríamos decir en economía, una demanda inelástica. Da igual el precio, la demanda sigue firme. Por lo tanto, es una verdadera obsesión también para los mercaderes, porque es un producto que no tiene apenas riesgo. Otros se pueden conseguir en muchos lugares de Europa y, por lo tanto, con el ritmo al que surge o que se mueve el comercio en aquella época, es posible que cuando el barco llegue al mercado el precio haya bajado. Otros competidores han llegado antes. En el caso de las especias no ocurre eso. Siempre están ahí. Siempre son caras, siempre son demandadas, siempre hay negocio. Por lo tanto, los venecianos intentan controlar, y de hecho consiguen controlar este mercado de las especias. Muchas de ellas, se sabe, vienen del Extremo Oriente, de la China o de las Molucas.
Pero son informaciones que llegan a través de esos mercaderes. Y en esos caminos que llegan a Europa, al Mediterráneo, ya sea Alejandría, Beirut, hay muchos intermediarios por el medio. Con lo cual el precio de esas especies cuando llegan a Europa ya es muy caro. Y como los venecianos tienen el monopolio, pues cuando llega al resto del continente el precio incluso se incrementa. Con lo cual el margen de beneficio es espectacular. Más interés para que muchos quieran conseguir entrar en ese mercado. En distintas épocas de la historia ha habido competencia entre distintos países y potencias. Les acabo de comentar ahora el caso de Génova y Venecia por controlar el Mediterráneo, desde la época de las cruzadas, incluso antes. En este caso ganaron los venecianos. Los genoveses se dedicaron o se movieron hacia Occidente en lugar de Oriente. En el siglo XX todos conocemos esa competencia feroz entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, por controlar la carrera del espacio dentro de la Guerra Fría, porque claro, el mismo cohete que pone a un satélite en órbita o que pone al hombre en la Luna es al mismo tiempo puede ser utilizado para transportar un arma y además un arma nuclear, con lo cual los gobiernos, ambos gobiernos, invierten muchísimo dinero en conseguir ser los primeros, en demostrar que dominan la tecnología, que pueden hacerlo antes que el contrario. En el siglo XVI, a principios del siglo XVI, también hay una competencia, en este caso entre dos grandes potencias de esa época, que son España y Portugal. Hablemos primero de Portugal. Portugal empieza la conquista de África, vamos a decirlo así, con la entrada o el dominio de Ceuta en 1415. A partir de ahí intenta bordear o descubrir qué hay, cómo llegar a esas fuentes de oro y de esclavos que tanto demanda el Mediterráneo, pero que llega de forma intermitente y ellos pretenden alcanzar esos mercados en origen y beneficiarse, por tanto. Después del Cabo Bojador, que es como un freno, un muro, teniendo en cuenta que muchas veces se va cerca de la costa, pero el problema que tenía el cabo es que una vez has traspasado el cabo, los barcos no pueden regresar pegados a la costa, porque las corrientes y los vientos les impiden, no hay motor en el siglo XV, con lo cual hay que jugar con las posibilidades y no podían seguir subiendo hacia el norte. Ellos pensaban, algunos pensarían, que esa corriente que les arrastraba al sur acababa en una catarata y se acababa el viaje allí. Ese temor, ese miedo se venció cuando, por fortuna o por sabiduría, se movieron hacia el Atlántico. Ahí se encuentran los alisios que permiten regresar, pero hay que arriesgarse, hay que meterse hacia el Atlántico, no ir pegado a la costa buscando la seguridad, sino buscando quizá ese mayor riesgo. Una vez que llegan a Madeira, Cabo Verde, llegan al Golfo de Guinea, la Costa del Oro, y en 1487 Bartolomé Díaz consigue por fin descubrir el Cabo de Buena Esperanza y abrir el Atlántico al Índico, es decir, la puerta que puede alcanzar la India y las especias. Es el momento en el que, 1498, solamente 6 años después, se organiza esa expedición de Vasco da Gama para llegar por fin a Calcuta, a las especias. Los portugueses han conseguido por fin lo que se habían propuesto, el oro y las especies. Y ahora tenemos que preguntar, ¿pero quién financió la expedición de Vasco da Gama? Y tenemos que hablar de un personaje esencial en toda esta historia también, que es Jacob Fugger, un alemán, el hombre más rico del mundo en aquella época, un inteligente hombre de negocios. Había comenzado prestando dinero a Segismundo de Austria, a cambio siempre de licencias para explotar las minas de plata. Esas minas de plata del Tirol del que antes les hablaba. Cuando muere Segismundo, las deudas las recibe Maximiliano. Maximiliano, el que va a ser emperador. Y Maximiliano es una persona ambiciosa, lo quiere todo, política, militar, la gloria, y para eso hace falta dinero. Pide prestado, hipoteca sus castillos, sus tierras, lo hipoteca todo, sus rentas, no le queda nada.
ahí está Jacobo Fugger para prestarle dinero, pero tanto le presta que al final prácticamente es el único que le puede prestar. Cuando Maximiliano intenta buscar otros banqueros, Jacobo le dice que no refinancia sus créditos y a partir de ahí se acabó buscar la competencia, tiene que depender de él. Lo cual le permite a Jacobo sacar grandes beneficios porque él puede poner el precio de los préstamos. Y Jacobo explota en monopolio las minas de plata que controlan o cuya posesión le corresponde al emperador. Por lo tanto, tiene el control de ese metal que, como antes explicaba, tenía un valor y una escasez en Europa, y lo cual le hace tremendamente rico. Pero quiere controlar el otro producto y por eso parte de la plata acaba en Venecia, porque en Venecia están las especies. Con esa plata de Jacobo se compran las especias y las especias se venden en el resto de Europa, con lo cual Jacob Fugger se beneficia doblemente, primero con la producción de plata, después con la venta de las especias. Cuando se entera que los portugueses están intentando romper el monopolio de los venecianos, pues lógicamente Jacobo Fugger invierte en esa primera expedición de los portugueses, Vasco de Gama, para llegar a la India. Y la historia también continúa con Carlos I, el rey de España, porque va a ser el nieto de Maximiliano y por lo tanto también el emperador. Jacobo es quien le va a prestar 2/3 de esos 880.000 florines de oro que cuesta comprar a los electores y que voten por Carlos para que sea el emperador. Luego Jacobo le pasará la factura y conseguirá en Castilla el control de las minas de mercurio en Almadén, las minas que producían más mercurio en Europa en aquel momento. También la gestión de las rentas, los maestrazgos, concesiones. Ese mercurio será clave posteriormente en el siglo XVI para la explotación de las minas de México, de plata, de México y del Perú. Y también Fugger consigue concesiones en Venezuela, buscando ahí metales preciosos, perlas, joyas, esmeraldas. Es un hombre de negocios que aprovecha su oportunidad. Tenemos que hablar ahora de España. En el siglo XV, en la segunda mitad, los reyes católicos consiguen con su matrimonio la unificación de la corona de Castilla en esa corona, la corona de España, en el reino de España, la corona de Castilla y la corona de Aragón. Con la idea de que en su estrategia matrimonial también Portugal con el tiempo se incorporara y al final en la península ibérica hubiese una sola monarquía suficientemente poderosa. La economía castellana de la corona de Castilla estaba en apogeo a lo largo de todo el siglo XV, estaba creciendo y una señal de eso es que la tasa de urbanización de Castilla es equivalente a los dos lugares más ricos de Europa en aquel momento, que son los Países Bajos y el norte de Italia. El número de personas que vivían en ciudades en aquella época era equivalente en términos porcentuales. En las ciudades hay más comercio, más movimiento de mercancías, la economía se mueve más rápido y eso aumenta la productividad y por lo tanto el crecimiento económico. Fruto de eso es que el crecimiento económico de Castilla, que entonces tiene aproximadamente a finales del siglo XV, principios del XVI, unos 4,3 millones de habitantes, es precisamente ese crecimiento, expansión de las ciudades y de la población. Dentro de las ciudades tenemos que hablar de dos. Una, Burgos, en el norte. Burgos es una ciudad de mercaderes y esa ciudad de mercaderes ha sabido controlar dos productos clave que son en Castilla la lana y el sector de los seguros. La lana en Castilla tiene una calidad extraordinaria en Europa, la lana merina, que demandan las fábricas de productos textiles de alta calidad que están en los Países Bajos. La lana merina se exporta a Brujas y luego a Amberes, que son dos ciudades, dos mercados esenciales, y es ahí en los Países Bajos donde se produce esos tejidos de alta calidad que después se reexportan
por toda Europa y también llegan, lógicamente, a Castilla, porque los barcos van cargados de lana, pero no vuelven vacíos, vuelven cargados de mercancías, de productos de lujo, entre ellos los textiles flamencos. Es como el petróleo, la lana castellana en esta época es como el petróleo, un bien necesario, porque hay que comer y hay que vestirse. Por lo tanto, la industria es un sector clave y los burgalés, los mercaderes de Burgos son capaces de controlar este mercado, compran la lana en Medina del Campo, donde se celebran las ferias de Castilla, la exportan a través del puerto de Bilbao y establecen colonias en Inglaterra, en los Países Bajos, en las costas de Francia, en la Bretaña francesa y también en Lisboa. En Lisboa, algunos mercaderes llegarán a participar en las expediciones, como explicaré más adelante, de las expediciones portuguesas a la India, buscando esas especias. Y el otro sector es el de los seguros marítimos. Si estamos en un contexto en el que se expande el comercio y sobre todo el comercio marítimo, pues lógicamente es una magnífica oportunidad para aquellos que están ganando mucho dinero asegurar esos barcos, esas mercancías. Y desde Burgos se aseguran barcos que van al norte de Europa, que cruzan el Mediterráneo y después que llegan a América. Burgos es la plaza de los seguros por excelencia. La otra ciudad es Sevilla. En Sevilla tiene 40.000 habitantes en 1500. Es la ciudad más poblada de España, la ciudad más rica en aquel momento. Sevilla es también un cruce de caminos, como le ocurre a Burgos, que también aprovecha esa oportunidad. Es un puerto marítimo, aunque esté en el interior, pero es que precisamente esa es su ventaja, porque estar cerca del mar en esta época no es como hoy. Estar cerca del mar en esta época significa beneficiarse del comercio, cualquier barco puede llegar, es un buen lugar para exportar y recibir mercancías, pero también es un lugar muy peligroso, porque el enemigo también llega por barco. Pueden llegar piratas, en la antigüedad llegaban los vikingos, con lo cual muchas ciudades y muchos mercados se protegen estando a espaldas del mar, están en el interior. Y Sevilla tenía la gran ventaja de tener al Guadalquivir, que es navegable. Ese Guadalquivir lo que le hace es permitirle a los barcos entrar en puerto seguro. Además, Sevilla es la puerta del oro, como decía antes, del oro africano. Es un cruce de caminos del Mediterráneo con el Atlántico, donde se desembarca, donde se almacenan mercancías, y eso atrae mercaderes. Y la comunidad más importante serán los genoveses. Después de los genoveses, los burgaleses. Cuando se descubre América, la corona establece en Sevilla la Casa de la Contratación, ese edificio que tienen a la derecha. Ese edificio es un organismo público de la corona que tiene 3 oficiales reales que se encargan de organizar las flotas, de controlar el comercio, de dar las licencias para aquellas personas que quieren pasar a América, de cobrar impuestos, de custodiar el metal precioso que más tarde llegará en grandes cantidades del continente americano. La Casa de la Contratación se crea como imagen de la Casa da India que los portugueses construyen en Lisboa para controlar todo el comercio de las especias con la India. Los portugueses con la India, los españoles, la Casa de la Contratación con América. En 1492, Cristóbal Colón, viendo esa expansión de los portugueses hacia África, le propone a la corona española hacer lo mismo pero yendo a Occidente. Como les decía antes, pensaban que el mundo era más pequeño y por lo tanto que en unas semanas, quizá algún mes, pero no mucho más allá, llegarían a Japón, a China y por lo tanto a las especias. Lo que descubre Colón es el Nuevo Mundo, lógicamente no es la India. Pero los portugueses, en el momento en que se descubre América, se ponen nerviosos. Y entonces se establece un tratado, el Tratado de Tordesillas, 2 años después, que lo que hace es establecer una línea, una demarcación, el meridiano, que separa lo que corresponde a Portugal y lo que corresponde a España. Esa línea es muy difícil en el océano establecer una frontera, estará siempre
en controversia. ¿Desde dónde se cuenta? ¿Desde qué isla de Cabo Verde? ¿Cuántas leguas? ¿Hasta dónde llega? Lógicamente, si el mundo es una esfera, podemos prolongar el meridiano por el otro extremo y entonces llegaríamos a Asia. Entonces tenemos un problema. La China o Japón y las Indias de las Especias, las Molucas, ¿dónde quedan? ¿Del lado portugués o del lado español? No lo sabemos, hay que comprobarlo. Y Colón, lógicamente, no ha llegado a las Indias, aunque él diga que sí. De hecho, Fernández de Santaella, en 1503, en Sevilla, imprime y traduce e imprime el libro de Marco Polo, para demostrar que lo que cuenta Marco Polo en el libro no tiene nada que ver con lo que cuenta Colón y los que le acompañan o los que van en sus viajes a América. Que él ha descubierto otra cosa, pero que sigue pendiente del objetivo fundamental, que es llegar a las Especias. Esas Molucas, o el Maluco, como se decía en aquella época en los documentos, está en ese Asia, conglomerado, archipiélago. Indonesia tiene hoy 16.000 islas. Está al sur de las Filipinas, al norte de Australia, y es en esas islas donde se producen las ansiadas especias, a un precio de origen, sin intermediarios. Hay que llegar a ellas. Lógicamente, hay muchas informaciones que se están produciendo en ese momento que incitan de alguna forma o que facilitan el ponerse en marcha hacia ellas. Por ejemplo, en 1513, Núñez de Balboa, desde Panamá, descubre el Mar del Sur. De repente se sospechaba, pero ahora él lo puede ver con sus propios ojos. 2 años después llega Pedrarias Dávila con 15 embarcaciones, 2.500 hombres, con la orden ya de Fernando el Católico de explorar ese mar y ver hasta dónde se extiende la tierra firme, Castilla del Oro, que es como se llama esa zona. Y después el piloto mayor de la Casa de la Contratación, que es aquel encargado de examinar a los pilotos que navegan en las embarcaciones españolas, propone a la corona y consigue una licencia, Díaz de Solís, para explorar una ruta que bordee América y llegue a las Molucas. Se pone en marcha en 1516 y lo que descubre bordeando el Brasil, que los portugueses han descubierto ya en 1500, es el Río de la Plata. Un canal que inicialmente parece que ese es el camino, pero que pronto se dan cuenta que el agua dulce en el mar no suele ser habitual, con la mala fortuna de que Solís es devorado por los caníbales, allí mismo, y la expedición tiene que volverse, tiene que regresar. Estamos en 1516. Y este es el momento en el que aparece Fernando de Magallanes. 1516. Solís descubre el Río de la Plata y ahora Fernando de Magallanes llega a Castilla proponiendo una nueva expedición. ¿Quién es Fernando de Magallanes? Un portugués que ha estado ya, se dice, que es el hombre que ha dado por primera vez la vuelta al mundo, pero lo ha hecho por caminos diferentes, porque ha estado en la India, quizá en las Molucas, y después, en su viaje, casi llegó a las Molucas, no completó el viaje porque fallece en la expedición, pero ha dado la vuelta al mundo por 2 caminos distintos, aunque no circunnavega el mundo como lo hizo Elcano y los que le acompañaban. Fernando de Magallanes es un experto navegante que ha estado en esa zona que él conoce, con los portugueses, él ha participado en esas expediciones y también lo ha hecho al servicio del rey de Portugal combatiendo en el norte de África. Fruto de ambas experiencias se enfrenta con distintas personas y cuando regresa a la corte portuguesa y pide unas mercedes, no se las conceden, él se agravia, se siente maltratado y decide que es hora de cambiar de señor. En lugar de servir al rey de Portugal, servir al rey de España. Convence, o a su vez es convencido por su amigo Ruy Faleiro, un experto cosmógrafo,
para probar suerte en el otro reino. Y la ciudad a la que se desplaza Fernando de Magallanes en primer lugar es a Sevilla. ¿Por qué? Porque Sevilla es la puerta de América, es donde está la Casa de la Contratación, es el lugar donde hay que ir a pedir permiso si uno quiere navegar hacia Occidente. Por eso llega Fernando de Magallanes a Sevilla y la comunidad portuguesa, que es importante, le recibe con los brazos abiertos y le ofrece la ayuda para conocer a una persona clave, que es Juan de Aranda, factor de la Casa de la Contratación, uno de esos 3 oficiales reales que dirigen ese organismo. Cuando Juan de Aranda, burgalés, se entera que hay un proyecto serio, bien pensado, científicamente, si nos creemos que Ruiz Faleiro era un experto cosmógrafo y que tenía mapas que podían demostrar que efectivamente existía un camino que podían cruzar, Aranda les promete conseguirles una entrevista con el rey. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿y quién es en 1517 el rey de España? Déjenme un minuto para rememorar. Los reyes católicos a finales del siglo XV, Isabel muere en 1503. Cuando muere Isabel, Juana hereda el trono y su marido, Felipe de Borgoña, pero fallece, Felipe el Hermoso, a los 6 meses de llegar a España. Juana no está en condiciones de reinar. La regencia cae en el primado de Toledo, que es Cisneros. Pero Cisneros teme que los nobles vuelvan al poder, vuelvan las guerras civiles y regresa de nuevo Fernando el Católico, que muere en 1516. Y otra vez se vuelve a tener el mismo problema de antes. Juana no está en condiciones de reinar. ¿Quién entonces se hace cargo? Pero ahora Carlos ya tiene 16 años. Carlos, el problema es que es tangante, es que no habla castellano, es que nunca ha pisado Castilla, es que no sabe qué son los españoles. Además está rodeado de gente de Bruselas que quiere controlar, que quiere hacerse con el control de España. Y entonces Cisneros le pide, por favor, que tiene que venir. Pero sus consejeros están pensando en Carlos más en que puede ser el nuevo emperador de Europa que en ser rey de Castilla, rey de España, y por lo tanto se le nombra rey en Amberes, en Flandes, cosa que es algo que legalmente no era muy correcto, pero tampoco se trataba de montar un lío, ya dada la inestabilidad que había en la época. El Cisneros le pide a Carlos que es necesario que venga a jurar los fueros de las Cortes de Castilla y de las Cortes de Aragón y que a su vez las ciudades y esas Cortes le juren a él como rey. Y eso lo va a hacer en 1517. Con lo cual, cuando Fernando de Magallanes llega a España, en septiembre de 1517, ese mismo año, Carlos acaba de llegar a Asturias y se dirige hacia Valladolid para encontrarse con las ciudades en las Cortes, convocar allí las Cortes y por fin ser rey, jurar esos fueros y que las ciudades le juren a él como rey. Ese es el momento en el que aparecen 2 personajes claves también en esta historia, que son el burgalés Cristóbal de Haro, un hombre de negocios, y Rodríguez de Fonseca, el obispo de Burgos. Otra vez, 2 personajes vinculados a la otra gran ciudad de Castilla, al mundo de los negocios, que es Burgos. Estas 2 personas tienen mucha influencia en la corte, a pesar de que no pertenecen a ese grupo cerrado de flamencos que vienen de Bruselas. Cristóbal de Haro pertenece a una familia de comerciantes burgaleses. Él ha estado en Lisboa en los años anteriores, desde 1500. De hecho, ha participado en 4 expediciones portuguesas a la India, a las especias. Y quienes han estudiado en detalle sus negocios han estimado que los beneficios que obtuvo en cada una de ellas iban desde del 110% hasta el 257% de beneficio. Es una cantidad muy importante, un beneficio muy importante, teniendo en cuenta que
En aquella época, la deuda pública, los títulos de deuda pública, las letras del Tesoro hoy, en aquel momento, rendían entre el 7,14% y el 10%, que los depósitos bancarios estaban en torno al 12%, que el especular con el dinero en las ferias de cambio se podía ganar en un año entre el 16 y el 20%. Todos estos inversiones, rentas, negocios, censos hipotecarios, nada tenían que ver con un beneficio que podía duplicar, triplicar en un año cualquier inversión. Por lo tanto, el comercio era tremendamente lucrativo y permitía hacerse rico a las personas en muy poco tiempo. Hay que tener en cuenta también que entonces la gente, la esperanza de vida estaba en torno a los 35 años. Si uno quería ser rico, no podía esperar mucho tiempo. La gente se moría antes. Con lo cual, había que conseguir la forma de enriquecerse rápidamente. Cristóbal de Haro es el que va a financiar la empresa de Magallanes. En febrero de 1517, Carlos recibe a Ruy Faleiro y a Fernando de Magallanes en Valladolid. En marzo se firman las capitulaciones. Igual que Colón firmó unas capitulaciones, un contrato con los reyes católicos, que pasaría después si descubriese lo que quería descubrir, lo mismo hace Magallanes. Firma un contrato, una serie de capítulos en los que se establece qué parte se lleva la corona, qué parte se lleva él, qué consecuencias tiene el descubrimiento, etcétera, etcétera. Lo revisan los abogados, lo firma el Consejo Real y se pone en marcha el proyecto. Ese proyecto significa que a partir de entonces, marzo de 1518, hasta agosto de 1519, durante poco más de un año, desde Sevilla empieza la Casa de la Contratación a buscar las tripulaciones, los barcos, los víveres, a organizarlo todo de cara a montar la expedición. Se consiguen 5 naos, entre 120 y 75 toneles, que es como se arqueaban los barcos en aquella época. Los toneles es algo menos de 1 tonelada actual. Son barcos, por lo tanto, pequeños, son barcos mercantes, aunque llevan también armas por si se encontrasen a los portugueses o les hicieran falta para cualquier otra emergencia. Pero sobre todo cargan víveres y sobre todo también mercancías que puedan trocar, cambiar por las especias. Se embarcan en Sevilla 237 hombres. Después, en las Canarias, donde hacen escala, se incorporan más. Se llega a hablar de 260 aproximadamente. De esos 260 hombres, regresan 18. Un barco de 5, 18 de 260. La expedición se pone en marcha hacia el sur y surgen las primeras rencillas. Cristóbal de Haro y Rodríguez de Fonseca son quienes han patrocinado la expedición y han puesto el dinero, parte del dinero. Hay que decir a esto que el 77% de la expedición lo paga la corona, el resto lo ponen estos comerciantes, inversores burgaleses que se buscan, porque lógicamente ningún mercader de la época se le ocurría poner todo el dinero en una sola expedición. Lo que se hacía era buscar distintos inversores y de esa forma repartir el riesgo. Pero es Cristóbal de Haro quien de alguna forma coordina esa búsqueda del capital. Una vez que ya se ponen en marcha, llegan a las islas de Cabo Verde y en esa zona más o menos empiezan a surgir las primeras rencillas. Los hombres que han puesto Cristóbal de Haro y Rodríguez de Fonseca para controlar a Magallanes y controlar qué pasa con su dinero, dónde van y la información, pues son castellanos, son españoles y ellos preferían seguir la ruta castellana, es decir, después de las Canarias poner rumbo a América, luego desde América bordear Brasil e ir hacia el sur. Sin embargo, Magallanes es portugués y él ha estado en la India, con lo cual él prefiere seguir la ruta de los portugueses, ir a Cabo Verde y de ahí cruzar directamente a Brasil. Y eso es lo que se hace.
al resto no le gusta que esa decisión no haya sido consultada y empiezan a llamarlo un poco de persona que toma decisiones de forma independiente, un poco déspota. Y eso va a tener consecuencias. Cuando sobrepasen el Río de la Plata y lleguen al puerto de San Julián, ahí se demoran durante varios meses porque el tiempo es malo y necesitan esperar a que haga mejor, es el invierno austral, y entonces se pierde un barco, se hunde un barco, el Santiago, y se origina o se produce un motín. 40 personas quieren arrebatarle el mando de la expedición a Magallanes. Magallanes, experto, hábil, con experiencia, lo controla perfectamente. Mueren dos de los cabecillas, a otros 2 los abandonan, algo que ocurría con frecuencia en este tipo de expediciones cuando surgía algún problema. En lugar de ejecutarlos, normalmente se les dejaba en alguna isla o en alguna playa, y continúa la expedición y 40 prisioneros, a los que Magallanes quería ejecutar, pero que como son todos oficiales y pilotos, la expedición no hubiera podido continuar si se hubiera ejecutado a tanta gente. Por lo tanto, acaba teniendo que perdonarles la vida. En octubre de 1520 embocan lo que será el estrecho de Magallanes. Y ahí eso es un laberinto. En un mapa hoy, y si vemos la cartografía que se dibuja en la época, parece un canal, pero si cogemos realmente una fotografía de Google o un mapa real actual, vemos que esa zona es un laberinto. Hoy sabemos la salida, pero ellos no lo sabían, lógicamente. Les lleva un mes atravesar ese canal, a llegar al Pacífico, casi más de un mes. Y en ese momento los barcos muchas veces tienen que separarse y probar suerte. Unos prueban por uno, otros prueban por otro, y ese es el momento en el que Esteban Gómez, un portugués que ha participado también en el motín, que está muy resentido con Magallanes, pues coge y da la vuelta. Aprovechando que está separado del resto, regresa a España. Por lo tanto, quedan 3 barcos. El San Antonio regresa y consiguen encontrar la salida, y el Pacífico les lleva 3 meses y 20 días, como hemos leído antes, a Pigafetta a cruzar el Pacífico. Llegan al sur de las Filipinas y ahí, en Mactán, en abril de 1521, Magallanes, subestimando la fuerza y el número, sobre todo, de los indígenas, se enfrenta con ellos y pierde la vida. Él y otros 7 o 8 miembros de la tripulación más. 3 barcos, no hay tripulantes después de las pérdidas de vidas en esta travesía, y tienen que desprenderse de la Concepción, aquel barco del cual Juan Sebastián Elcano es el maestre. Se quedan entonces con 2, el Trinidad y el Victoria. Navegan y consiguen llegar a las Molucas. Cargan los barcos tanto de clavo que prácticamente se hunden. Tienen más adelante que abandonar parte de la carga porque no pueden con ella. Y es ahí cuando se dan cuenta o reciben noticias de que los portugueses han enviado una armada para capturarlos. Saben que han llegado y están en peligro. Entonces, Elcano decide partir de inmediato, con la mala fortuna de que cuando se ponen en marcha, la Trinidad no está en condiciones. Tiene una vía de agua y tiene que quedarse a reparar, pero él no espera, por temor a que sean capturados los 2. Posteriormente, ese barco intentará volver a España por la ruta del Pacífico, pero no lo consigue, se pierden. No consiguen dar con las corrientes y los vientos que son necesarios para volver hacia atrás. Y finalmente esos hombres serán capturados por los portugueses. Y volverán algunos a España más tarde, más adelante, pero ese barco no regresa. La Victoria, en este caso, siguiendo el criterio del Elcano, se arriesga, y en lugar de hacerlo por la ruta más sencilla desde el punto de vista de que sería una travesía más cómoda, prefiere cruzar el Índico. 4 meses le lleva a hacerlo sin tocar tierra, sin apenas víveres, si las condiciones del Pacífico ya eran malas, imagínense después de tanto tiempo, aún peores, más tiempo aún.
doblan el Cabo de Buena Esperanza y, de nuevo, la idea es intentar no cruzarse con los portugueses, intentar llegar a España lo antes posible, pero al mismo tiempo con la carga que llevan, con las especias que llevan, para demostrar que efectivamente lo han conseguido. Y en las islas de Cabo Verde, ahí sí paran, repostan, y desde allí ya en el 8 de septiembre de 1522 llegan a Sanlúcar de Barrameda. 3 años y 1 mes les ha costado dar la vuelta al mundo. Han superado todo tipo de dificultades, pero al final han conseguido dar la vuelta al mundo. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Nada más llegar, Carlos, que se ha ido de España, el rey, nada más firmar prácticamente el contrato, las capitulaciones con Magallanes, se ha ido a que le coronen emperador. Ha regresado en 1522 a España, poco antes de que lo haga Elcano. Y en el medio también hay que decir que los castellanos se han rebelado. Las ciudades de Castilla no están dispuestas a que el rey mire más hacia Europa que hacia los intereses de la propia Castilla. Y es la famosa revuelta de las comunidades. Han pasado muchas cosas en 3 años, aunque parezca que no. Cuando llega Elcano a Sevilla, Carlos le invita a entrevistarse con él y que le cuente de primera mano qué es lo que ha descubierto. Elcano acude con 2 personas más y en esa entrevista con el rey, en que se le narra todas sus aventuras, su secretario, Maximiliano Transilvano, que está casado con una sobrina de Cristóbal de Haro, el que financia la expedición, pues escucha atentamente. Un secretario es un experto en manejando la pluma y sabe escribir. Y al término de la entrevista escribe una carta al obispo de Salzburgo, que luego se imprime de Muluccis Insulis en 1522, ese mismo año. Se hacen 3 ediciones que se agotan rápidamente porque es tanta la expectación que hay en Europa por saber qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se ha descubierto. En apenas 1 año, en unos meses, todo el mundo sabe que Magallanes, en la expedición de Magallanes, ha conseguido dar la vuelta al mundo. Y Maximiliano Transilvano, en este texto, lo que intenta demostrar es que lo han hecho los españoles. Defiende, por así decirlo, a su rey. Antonio Pigafetta había vivido la expedición de primera mano. También acude a ver a Carlos y, como él dice en su relato, no le entrega oro y plata, le entrega algo más valioso, que es una copia del diario que escribe durante el viaje. Después de entrevistarse con el rey, también se entrevista con el rey de Portugal, hace una ruta. También va a Francia con la regente de Francia y finalmente se retira a Italia, donde pone en orden sus notas y escribe esa relación del primer viaje alrededor del mundo en 1524, que no se publicará hasta 1526. De alguna forma, Maximiliano le había pisado la exclusiva. Sin prisa, pero sin pausa, Antonio Pigafetta finalmente consigue su objetivo, que es escribir un libro del cual la humanidad se pueda asombrar. Y desde el punto de vista de las especias, ¿qué ocurre? Pues Carlos inmediatamente establece un equivalente de la Casa de la Contratación de Sevilla, ese organismo para controlar el comercio con América. Ahora establece una institución, la Casa de la Especería, en La Coruña, en 1522, el mismo año. Y el encargado de dirigirla y controlarla es Cristóbal de Haro, ese burgalés que ha financiado a Magallanes. Lógicamente, los portugueses, en el momento en que se descubre esto, van a sacar el Tratado de Tordesillas. Van a decir, las Molucas, está muy bien ir por Occidente en lugar de por Oriente, pero las Molucas nos pertenecen. Según el tratado, nos corresponden. Y se monta una conferencia en Badajoz, Elvas,
al cual el rey pide al Cano que participe y distintos cosmógrafos intentan aclarar si efectivamente es así o no. No se llega a ninguna conclusión. Y se pone en marcha la explotación del negocio. En 1525, desde la Casa de la Especería en La Coruña, parte una expedición que trata de replicar el viaje de Magallanes. Se trata ahora de llevar más cargamento y de traer más especies, pero con la mala fortuna de que esta expedición es de ida, pero no de vuelta. No debía ser tan sencillo el viaje y por eso tiene mucho más mérito lo que hizo Magallanes y el Cano, porque ellos llegaron a las Molucas, pero no pudieron regresar. Es más, en esta expedición, donde se embarca de nuevo el Cano, fallece en ella no solo el Cano, sino también quien comandaba la expedición, Jofre de Loaysa. Los que quedan en las Molucas intentan ser rescatados por Hernán Cortés desde México, que envía varios barcos. El rey le pide a Hernán Cortés que por favor monte una expedición de rescate, pero resulta un fracaso. Hay otro intento de expedición, hay un Sebastián Caboto intenta, en este caso, esta expedición, como ocurrió con la de Magallanes, el capital lo ponía la corona, aproximadamente en un 80%, y el restante 20% era capital privado. Pero hay una expedición, la de Sebastián Caboto, que parte de Sevilla, también es piloto mayor de la Casa de la Contratación, Sebastián, tampoco, digamos, se desvía, porque en realidad su objetivo es llegar a la especería y luego se mete por el río de la Plata y se pierde la expedición hasta el punto de que cuando regresa a España se le juzga por haber pedido una licencia y no haberla ejecutado. El negocio realmente no sale demasiado bien. Y las circunstancias políticas están cambiando. Carlos se casa en 1526 con Isabel de Portugal. Es además un momento en el que el rey necesita aliados, porque en 1529 los turcos van a sitiar Viena y es necesario pararles, porque con ese ejército, si Viena cae, pueden caer otras ciudades de Europa. Y Carlos es el emperador, es el guardián del imperio. Por lo tanto, tiene que dedicar recursos, tiene que dedicar su atención a los asuntos de Europa. En vista de que la especería no estaba dando resultados, decide ganarse un aliado y firma con Portugal el Tratado de Zaragoza en 1529, cediéndole los derechos a Portugal de las Molucas a cambio de 350.000 ducados de oro, con derecho de retrocesión. Si en un momento determinado la corona española quiere recuperarlos, pagando esa misma cantidad, volvería a tener los derechos. El hecho es que le vendió algo que le correspondía, porque hoy entonces quizá había una enorme discusión entre científicos y navegantes, pero hoy lo tenemos muy claro. Según el Tratado de Tordesillas, las Molucas correspondían a Portugal. Es decir, Carlos, en el fondo, hizo un buen negocio, no con las especies, sino en este caso con las propias islas. He empezado hablándoles de la revolución comercial y gran parte de mi exposición, quizá por deformación profesional, pues ha versado mucho sobre cuestiones económicas. No me resisto tampoco a acabar, no terminar del todo con su paciencia, pero no querría acabar sin hacer referencia a otra revolución que se está produciendo a finales del siglo XV y principios del XVI, que es la revolución de las ideas. El mundo cambia muy rápidamente. Eso es una frase que decimos hoy muchas veces. Para la gente del siglo XVI también estaba ocurriendo así. Para la gente de principios del siglo XVI, de hace 500 años, también tenían esa sensación. No sé qué dirán de nosotros dentro de 500 años, pero hay constantes en la historia, situaciones que si las miramos con cierta perspectiva vemos que son, sin ser idénticas, muy parecidas. Y me gustaría leerles otro fragmento breve del texto de Pigafetta.
en este caso ya de regreso, casi muy cerca de Sanlúcar, frente a las islas de Cabo Verde. Habíamos encargado a los hombres que bajaron a tierra que preguntaran a los portugueses, llevaban meses sin cruzarse con nadie y en las islas de Cabo Verde por fin tienen esa oportunidad. Que preguntaran a los portugueses qué día era y les habían contestado que era jueves. Nos quedamos muy sorprendidos porque para nosotros era miércoles. No sabíamos cuándo nos podíamos haber equivocado, porque yo, que había estado siempre sano, había seguido la cuenta día a día. Luego se nos explicó que no habíamos cometido ningún error, porque habiendo navegado siempre hacia occidente hasta llegar al punto de partida, siguiendo el curso del sol, habíamos tenido una ventaja de 24 horas. Y entonces uno se pregunta, quizá como se preguntaban en aquella época, ¿cómo es posible que yendo hacia occidente se gane o se pierda un día? O sea, una persona puede vivir un día más, un día menos, en función de si se puede mover hacia un lugar de la Tierra u otro. ¿Cómo se puede explicar eso? Y claro, se genera un debate. Y López de Gómara, en su Historia General, dice: erráronse un día en la cuenta, y así comieron carne los viernes y celebraron la Pascua el lunes. Trascordáronse o no contaron el bisiesto. Había que explicarlo. Bien que algunos andan filosofando sobre ellos, y más yerran ellos que los marineros. Esto no hay quien lo entienda. Esto refleja muy bien ese nuevo mundo de las ideas, ese enfrentarse a cosas nuevas que está ocurriendo en la época de los descubrimientos, en ese siglo XVI, que no es solamente en el campo de los descubrimientos. En 1453 se inventa la imprenta en Europa y se extiende con muchísima rapidez. Un personaje como Antonio Pigafetta, como decía al principio, no existiría sin ese invento. Él no podría haber leído tanto ni hubiera querido escribir. La energía para poder hacerlo, para enfrentarse a estas situaciones, parte en cierto modo de un invento que no tiene nada que ver con el mar, que no tiene nada que ver con las especias ni con el comercio inicialmente, pero que de repente tiene sus externalidades positivas, sus efectos en otros sectores y cambia de alguna forma el mundo. Piensen también que cuando Carlos, el rey de España, les comentaba antes que estaba en Nápoles, que apenas sabía leer ni hablar castellano, que poco se había interesado por España, cuando el rey llega a Asturias en septiembre y poco después a Valladolid, el 31 de octubre de 1517, Lutero clava en aquella iglesia del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis. Y esas 95 tesis no las leyeron solo los que fueron al servicio religioso aquel día a esa iglesia. En 2 semanas, gracias a la imprenta, las leyó toda Alemania y en 2 meses las leyó toda Europa. Y Lutero supuso una revolución en el sentido de que disputaba ideas, se enfrentaba a verdades, a dogmas establecidos. Había que cambiar, de alguna forma, lo que ya no servía. Era un mundo nuevo. El mundo nuevo, ese del que algunos hablaban que se había descubierto al otro lado del Atlántico, que no todos habían visto, pero que cada vez más gente hablaba de él y se escribían libros, se contaban cosas. Hay que pensar también que en esa época, en ese mismo momento, ocurre ese Brexit religioso de Inglaterra. Enrique VIII decide separarse de la Iglesia del Papa de Roma y crear la Iglesia de Inglaterra. Algo completamente nuevo, un terremoto, una división. Durante mucho tiempo los europeos se habían enfrentado o habían dispuesto de muchas teorías. Teorías que durante siglos se habían creído, se habían repetido en libros manuscritos. Pero había pocos datos para demostrar esas teorías. A principios del siglo XVI, gracias a los descubrimientos, gracias a todo lo que está ocurriendo, ocurre justo lo contrario. Ahora hay tanta información, tantos datos nuevos, tantas cosas nuevas, como esto que les cuento, como esto que nos cuenta Pigafetta, sobre que ahora es necesario
nuevas teorías, nuevos modelos, una forma de explicar el mundo de forma diferente. Y muchas gracias, terminamos aquí.